pensamientos y las intenciones de qué? Del corazón. Y a su nombre. ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces estábamos hablando acerca de que la palabra es poderosa, de que nosotros podemos generar nuestro propio universo según lo que declaremos a través de la palabra. Amén. Ahora, hablamos de que a la circunstancia no hay que agregarle más circunstancias o no hay que hablarle más circunstancias, sino que a las circunstancias hay que hablarle acerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación o cualquier circunstancia. ¿Están acá conmigo? Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga conmigo, la palabra tiene el poder para cambiar toda situación y para cambiar toda circunstancia. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Y a su nombre. Hasta ahí estamos. Amén. Decíamos que la palabra es el verbo, ¿sí? Y que la palabra es ¿quién? Cristo. La palabra es Cristo. Entonces a toda situación tú debes de presentarle ¿a quién? A Cristo, porque Cristo fue más que vencedor a través de su misma palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos aquí y hablábamos de que la palabra tiene el poder de ¿qué? De cambiarnos. La palabra tiene el poder de transformarnos. ¿Cuántos están acá por favor en la palabra? La palabra tiene el poder de cambiarnos, tiene el poder de transformarnos, tiene el poder de edificarnos, tiene el poder de hacer maravilla en medio de cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Ningún hombre de parte de Dios que recibió una palabra de parte de Dios volvió a ser el mismo. Ningún hombre que Dios le habló volvió a ser el mismo, porque la palabra marcó a grandes hombres de Dios. La palabra empoderó a grandes hombres de Dios. La palabra cambió a grandes hombres y mujeres de Dios. Y a su nombre. Y creo y estoy seguro que la palabra tiene el poder para seguir cambiando nuestras vidas. Levante su mano derecha y diga conmigo, la palabra tiene el poder de seguir cambiando y transformando mi vida. Entonces a lo que yo quiero llegar en le estoy trayendo a memoria en esta noche lo que Dios nos habló el domingo. Pero ahora, ¿cómo podemos lograr todo esto? ¿Cómo podemos lograr de que la palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros? ¿Cómo podemos lograr que la palabra pueda provocar efectos poderosos como los ha provocado a grandes hombres de la Biblia y como lo ha provocado a grandes hombres de hoy en día? Porque déjeme decirle que la palabra, la intención de la palabra, el deseo de la palabra, en pocas palabras, la intención de Cristo, el deseo de Cristo, no es que algunos solamente seamos transformados, seamos bendecidos y seamos cambiados. No, el propósito de Cristo es que todo aquel que se acerca a Él sea cambiado y transformado por Él. Todo aquel que se acerca a Él sea bendecido por Él. Todo aquel que se acerca a Él sea prosperado por Él. Y a su nombre, ¿cuántos alaban al Señor? Ahora, entonces, ¿cómo se logra todo esto? ¿Cómo se logra todo esto? Hay algo que nos enseña la palabra. Y la palabra dice en Romanos capítulo 10, el verso 17, dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Son textos conocidos, amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en lo que quedamos fue de que la fe, la palabra tiene el poder de impulsar nuestra fe. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando escucho la palabra viviente tiene el poder, aleluya, de impulsar mi fe. Es probable que yo llegue a Cristo y llegue siendo un incrédulo. Es probable que yo no crea en nadie ni en nada. Pero cuando yo escucho la palabra de parte de Dios, la palabra tiene la capacidad de impulsar mi fe. Tiene la capacidad de fortalecer mi fe. ¿Alguien aquí necesita ser fortalecido en la fe? ¿Alguien aquí necesita que su fe crezca? Ey, escúcheme, métase en la palabra. Aló. Usted quiere crecer en fe, escuche palabra. Escuche palabra que viene de parte de Dios. Wow, y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga conmigo, hay que escuchar palabra. Ahora le tengo una estrategia. Mire, vea, toda la palabra que Dios ha dado en estos últimos meses en esta casa, en este ministerio,
por lo regular toda la palabra está grabada, si no es en YouTube, está grabada en Facebook, para que usted escuche y escuche la palabra. ¿Por qué? Porque hay palabra allí viva y eficaz que le va a empoderar y va a fortalecer su fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendicen al Señor en esta noche. Entonces, la palabra tiene la capacidad de ¿qué? De fortalecer nuestra fe. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? Y el oír la palabra de Dios. Moisés fue impulsado por Dios porque escuchó una palabra de parte de Dios. Y a su nombre. Elías sobrevivió a la sequía porque escuchó una palabra de Dios. En medio de la sequía, la fe de Elías fue fortalecida. Se secó el arroyo y vino una palabra. Pero antes de secarse el arroyo, cuando vino la sequía, Dios le dijo: vete al arroyo de Querit porque allí te voy a sustentar. Y se fue al arroyo, y dice la Biblia que ahí tenía agua, pero Dios envió a los cuervos para que le enviaran pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Y a su nombre. Ahora, ¿por qué? Porque Elías escuchó una palabra. Se secó el arroyo. Y luego Dios le dijo: vete a Sarepta de Sidón, porque allí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías confió. Diga conmigo: Elías confió. Porque su fe fue empoderada. ¿Por qué? Por una palabra. ¿Me están entendiendo acá? Pero ahora, ¿cómo logramos todo lo que Dios nos ha venido hablando acerca de la palabra? Sencillo. Santiago capítulo 1, del verso 22 al verso 25, dice así: pero sed hacedores de la palabra, oidores, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, aleluya, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Wow. Este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Ahora, la palabra bienaventuranza, quiero empezar a desglosar este pasaje acerca de la palabra bienaventuranza o bienaventurado. La palabra bienaventurado es afortunado y feliz. Escríbalo. El significado de la palabra bienaventurado es afortunado y feliz. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? También dice que es la persona que goza de la felicidad plena. Aleluya. Cuando estamos en Cristo, escúcheme, cuando estamos en Cristo, no tenemos una felicidad ficticia, sino que tenemos una felicidad plena. ¿Alguien me está entendiendo acá? Y a su nombre. ¿Por qué una felicidad plena? Porque la presencia de Dios lo llena todo. Aló, y a su nombre. ¿A cuánto les ha pasado lo que a mí me ha pasado muchas veces? Hay sueños y hay metas, ¿verdad que sí? Hay sueños y hay metas. Y a veces uno logra ciertas metas y se siente en ocasiones satisfecho porque logró esa meta, pero en ocasiones, a pesar de que logró la meta, como que lo que alcanzó a lograr no llena todo lo que usted deseaba llenar, o no alcanzó las expectativas que usted quería alcanzar a través de ese logro. ¿Me están entendiendo acá? Pero cuando estamos en Cristo, cuando estamos en la palabra, Cristo, la palabra tiene la capacidad de traer felicidad plena a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo pensé que usted se iba a alegrar. Entonces la palabra bienaventurado es que es dichoso, ¿qué más? Es feliz, es afortunado, ¿qué más? Persona que goza de una felicidad plena. Aleluya. Y esa felicidad es concebida por Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. También tiene que ver con que tiene buena ventura o es dichoso, es feliz,
Goza de Dios en el cielo entre los cristianos. Goce de Dios en el cielo ¿entre qué? Entre los cristianos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces, y hay mucho más, pero solamente quiero hablarle acerca de eso para que usted más o menos entienda acerca de lo que Santiago está escribiendo cuando usted y yo somos hacedores ¿de qué? De la palabra. Amén. Entonces, por eso la misma Biblia dice que el que está en Cristo, o sea, el que está en la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas ¿qué? He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Amén. El que está en Cristo ¿qué? Nueva criatura es. Entonces, para hacer la palabra hay que estar en la palabra. ¿La agarraron acá? Para hacer la palabra hay que estar en la palabra. Entonces dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces ya escuchamos una palabra poderosa y escuchamos la magnitud y la dimensión que tiene la palabra y hacia donde la palabra nos puede llevar. Escuchamos un poquito acerca de la dimensión de Cristo y hacia donde Cristo nos quiere llevar. Pero ahora nos está diciendo que si queremos ver esa plenitud, tenemos que hacer la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Aplicar la palabra a nuestra vivencia. Ahí está el secreto. ¿Usted quiere ser bendecido en su hogar? ¿Usted quiere ser bendecida en su relación de pareja? La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, mamita, maneje la sabiduría en casa. Eso es aplicar la palabra. ¿Me están entendiendo acá? Y la Biblia, pastor, no sé qué sabiduría. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Él la da, sin reservas. Y a su nombre. ¿Lo están entendiendo acá? Parece que no me están entendiendo. Aló, es aplicar la palabra. Si usted como hombre quiere tener una esposa feliz, trátela bien. Respétela, hónrela. Y así sucesivamente. Entonces lo que te quiero decir es que para cada área de nuestras vidas hay una palabra que desarrollar. ¿Me están entendiendo acá? Y si nosotros aplicamos la Biblia a cada área de nuestra vida, si nosotros aplicamos la palabra a cada área que desempeñamos, entonces créame que las cosas van a cambiar. Créame que las cosas van a ser transformadas por el Señor. ¿Están acá conmigo? Y a su nombre. Entonces, cuando escuchamos la palabra nos emocionamos, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra nos gozamos. ¿Cuántos se emocionan con la palabra? ¿Cuántos se gozan por la palabra? Pero Dios quiere que de ese goce y de esa emoción, cuando escuchamos la palabra, Dios quiere que la llevemos a una aplicación. Y a su nombre, diga conmigo, Dios quiere que apliquemos la palabra. Por eso yo hablo mucho aquí de Deuteronomio 28. Ahí está. Si oyeres atentamente, Deuteronomio capítulo 28 verso 1, dice la Biblia: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra. ¿Guardar y qué? Poner por obra es qué, lo que dice Santiago, hacer. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. ¿Cuándo? Ahora, hay otro problema. Entonces estamos hablando de que hay que aplicar la palabra, hay que vivir la palabra. Pero escúcheme, hay gente que cuando recibe la palabra, sabe su interior y se habla a sí mismo y dice: yo sé que en esta área yo tengo que cambiar. Dios me habló que en esta área yo tengo que mejorar. Pero sabe, muchas veces decimos: sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero voy a esperar un poquito más. ¿Sí? Lo voy a dejar para después. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que usted y yo escuchemos una palabra hoy y empecemos a aplicarla hoy. ¿Aló? ¿Por qué? Porque las cosas en Dios son así.
¿Me están entendiendo acá? Y a su nombre, a su nombre. Muchas veces esperamos. Muchas veces, aleluya, nos demoramos. Dios me habló, aleluya, gloria a Dios, tremenda palabra. Pero ¿qué con eso? Hay que aplicarla, hay que vivirla para que pueda provocar un efecto en cada uno de nosotros. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay mucho oidor hoy en día de la palabra, pero poco hacedor de la misma. Repito eso, hay mucho oidor de la palabra, pero poco hacedor de ella. Y hoy Dios le está llamando a usted, hoy Dios me está llamando a mí, a que seamos, aleluya, hacedores de la palabra, que vivamos la palabra. Y a su nombre. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que oye la palabra y no la aplica, o el que la pronuncia, el que la declara, el que la proclama y no la aplica, se engaña a sí mismo. Entonces saque su dedo o saque su mano y dígale al que está a su lado: no nos engañemos más. Vamos, haga este ejercicio, hágale: no nos engañemos más. Y a su nombre. Porque de nada nos sirve a nosotros conocerla, de nada nos sirve a nosotros oírla si no la practicamos, si no la hacemos. ¿Están acá conmigo? Dice la Biblia: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. El que mira, ¿cómo hay que mirar la palabra? Entonces escúcheme, hay que prestar atención, porque muchas veces cuando Dios nos da una palabra, muchas veces, mis amados, no prestamos atención a lo que Dios está diciendo. ¿Me están entendiendo acá? Yo tengo que ser reverente a la palabra. Yo tengo que, aleluya, prestar atención a lo que Dios me está hablando. No ve que una palabra, escúchame, míreme, una palabra puede cambiar el rumbo de tu vida. Una palabra puede cambiar el rumbo de tu familia. Una palabra puede cambiar el rumbo de tu ministerio. Una palabra puede cambiar, aleluya, el rumbo de tu economía. Pero tienes que prestar atención. Amén. Y a su nombre. Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Amados y amadas, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo le agrego: el que persevera alcanza. Si usted persevera en la palabra, si usted persevera en el peregrinar, en la palabra, en la bendita palabra, en algún momento usted va a ver un fruto. Santo, vuelvo y repito, en algún momento vas a ver un fruto. Es probable que en este momento estés en el proceso de transición, aleluya, por la palabra que recibiste. Porque una de las cosas que hay que entender es que cuando yo recibo una palabra, entonces esa misma palabra me va a llevar a una transición. Y el tiempo de esa transición, aleluya, va a doler. El tiempo de esa transición me va a someter a una prueba, me va a someter a un proceso. Entro en prueba, entro en proceso por causa de una palabra. Y a su nombre. Y algunos de los que están aquí, algunas de las que están aquí, esto es para que crea, alguno del que está conectado. Yo creo de parte de Dios en esta hora que el tiempo de transición, aleluya, está pronto a cumplirse, y que algo poderoso viene de parte de Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? De que Dios en cualquier momento te va a sorprender, de que Dios en cualquier momento va a cambiar tu vida, de que Dios en cualquier momento te va a dar lo que le estás pidiendo, de que Dios en cualquier momento, aleluya, te va a empoderar, de que Dios en cualquier momento te va a abrir la puerta, de que Dios en cualquier momento, aleluya, algo grande va a hacer a tu favor. Ay, Dios mío, yo no sé si alguien puede creer eso. Y a su nombre, a su nombre. Aló, la de la libertad y perseverando en ella. Diga conmigo: si persevero. Vamos, diga conmigo: si persevero, voy a alcanzar. Si persevero, voy a ver mi victoria.
Aleluya, dígale al que está a su lado, no te puedes rendir. Esto es para valiente, esto no es para cobarde, esto no es para el que retrocede, esto es para el que persevera. Aleluya, deja de estar pensando si sigo o no, deja de estar pensando, aleluya, si me quedo o voy. No, avanza, 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 porque hay promesas que cumplir, porque he recibido una palabra de parte de Dios, he sido empoderado, ya Dios me lo dijo, ya Dios me lo habló. Entonces voy a vivir la palabra, voy a aplicar la palabra y voy a perseverar en ello hasta que algo tenga que suceder en mi vida. Y a su nombre, a su nombre. Usted que tiene un santo ministerio, esto no se trata de que si hoy el tiempo está bueno, sirvo a Dios. Para muestra de un botón, usted que tiene ministerio, esto no es que si hoy no llovió, entonces voy a la iglesia. Si llueve, entonces me quedo en casa. No. Ay, Dios mío. Y yo siempre digo, y esto a mí me pone a pensar y me preocupa, ¿saben? Porque yo a una bendita empresa, lloviendo, si me mojo, antes ojalá me mojara para que el jefe me viera que soy cumplido. Para que el jefe me vea que soy responsable. Hay unos que quizás en la calle antes con un tarro y se bañan para que diga, jefe, vea semejante aguacero que cayó. Y a su nombre, a su nombre. Exageran en el cumplimiento, son exagerados en el cumplimiento con los jefes. Pero ¿por qué? Para Dios, el pastor le pregunta, ¿por qué no va a la iglesia? Ay, pastor, semejante aguacero. ¿Y qué? ¿Y es que con agua no se alaba a Dios? Aló, iglesia. Hay muchos cristianos flojos hoy en día. Hay muchos cristianos blandengues, conformistas. Hay gente que cuando tiene un problema, lo primero, el chip de la mente, hay que renovar el espíritu de vuestra mente. Hay gente que cuando viene un problema, lo primero que su mente, a lo que su mente le trae es, hey, voy a parar, mejor no sigo. Y yo digo, ¿pero por qué? Es cierto que tenemos pruebas, es cierto que tenemos adversidades, pero ¿acaso Jesús no dijo en su misma palabra, en el mundo tendréis aflicción? ¿Acaso Jesús no lo dijo? Pero no se quedó allí. Él no dijo, en el mundo tendrán aflicción. Él dijo, pero confiad. En pocas palabras, tengan fe. Yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido y si ustedes están en mí, ustedes también van a vencer. Aló, ¿alguien está acá conmigo? Y a su nombre, diga conmigo, perseverancia. Vamos, dígalo, perseverancia. Y a su nombre, a su nombre. La iglesia primitiva, los 120 vieron el cumplimiento de una palabra. ¿Cuál palabra? Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ellos inmediatamente recibieron la palabra, subieron al aposento alto. Amén. Y allí se quedaron y no descendieron los 120. Estoy hablando de los 120. Hay gente que va a subir con usted y se va a devolver, pero hay otros que van a subir y se van a quedar y no van a descender hasta que no vean el cumplimiento de una palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que queremos ver una respuesta de Dios, queremos escuchar a Dios hablar. Y el problema de muchos de nosotros, y ahí me incluyo yo, es que en ocasiones estamos orando, estamos clamando a Dios y de pronto se nos cansan las rodillas, de pronto ya decimos, no, qué pereza, de pronto no, ya llevo mucho tiempo y de pronto decimos, amén, Señor. Pero resulta que, ¿qué pasaría si nos esforzáramos a estar un poquito más en la presencia? ¿Qué tal si hiciéramos como Jacob, que estuvo dispuesto a pelear? Y no tan solamente estuvo dispuesto a pelear, sino que peleó toda una noche con el ángel. Y cuando rayaba el alba, el ángel no le quedó otra sino bendecir a Jacob. ¿Cuántas bendiciones no nos hemos perdido por no perseverar? ¿Aló?
no siendo oidor olvidadizo. Ahora, le voy a dar una clave para que usted no se olvide de lo que Dios le diga. Cada vez que Dios le da una palabra profética, escríbala. Cuando Dios le habló a grandes hombres, Dios les dijo: escriban. ¿A quiénes fueron esos grandes hombres? Número 1, Habacuc. Dios le dijo: escribe la visión. ¿Por qué Dios le dijo que la escribiera? Para que no se le olvidara. A Juan el apóstol, Dios le dijo: escribe lo que ves. Si tenemos poca retentiva, entonces escriba y vaya a los escritos. Vaya a lo que dicen los escritos, y lo que dicen los escritos le va a refrescar la memoria. ¿Están acá conmigo? Y a su nombre, a su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué nos olvidamos? Porque a veces no escribimos. Y hay cosas trascendentales. La palabra, mírenme acá, la palabra que viene de parte de Dios es trascendental. Por lo tanto, hay que escribirla para no olvidarse de ella. Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Entonces Dios nos está diciendo en esta noche que todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, seremos felices. Habrá una satisfacción de parte del cielo. Escriba eso. Habrá una satisfacción de parte del cielo a mi favor. Amén. En todo lo que haga. Porque una persona, ahora, ¿por qué en todo lo que haga? Mírenme acá. Porque una persona que se mete en la palabra, o sea, una palabra que se mete en Cristo, una palabra que vive en Cristo, una persona que se sostiene en Cristo, jamás va a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, eso significa que todo lo que va a hacer es agradable delante del Padre. La agarraron acá. Y entonces, si yo hago todo lo que es agradable delante del Padre, entonces todo va a salir bien. Voy a ser bienaventurado, voy a ser dichoso, voy a ser feliz en todo lo que haga. Porque todo mi hacer, todo mi desempeñar va a estar en Cristo. Y va a ser conforme a su propósito y conforme a su voluntad. ¿Me están entendiendo acá? Y a su nombre. Ejemplos rápidamente. Ejemplos de mujeres o de hombres que vieron milagros de parte de Dios. Cuando hicieron la palabra, cuando vivieron la palabra. En Génesis 12 dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, dice la palabra del Señor. Y luego más abajito usted encuentra algo que dice: y se fue Abraham como Dios le dijo. Y a su nombre. El ejemplo de un hombre que vio el cumplimiento de una palabra, porque accionó, o sea, caminó en la palabra. Y se fue Abraham como Dios le había dicho. Amén. Entonces, mírenme acá. La palabra que viene de parte de Dios consigo trae un movimiento. La palabra que recibo de parte de Dios trae consigo ¿qué? Un movimiento, un accionar, un cambiar. Amén. Un movimiento, un accionar y un cambiar. ¿Me están entendiendo? Dios le dijo: yo te voy a bendecir, pero primero sal de tu tierra. Entonces, hay un mandamiento o hay una demanda que cumplir, pero también hay una promesa que reclamar. Hay una demanda que cumplir, pero también hay una promesa que reclamar. Y a su nombre. Amén. La viuda de Sarepta, hablamos de Elías ahorita, ¿verdad? La viuda de Sarepta, ¿qué pasó con ella? Para ella, su
esperanza era comerse un último bocado. Su esperanza era comerse un puñado de pan cocido en harina. Y su esperanza era su último bocado. Tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Y el profeta le dijo: haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero. Mi pregunta, mírenme acá. Mi pregunta: si la viuda de Zareta hubiera sido mezquina y le hubiera dicho al profeta: ve, ¿qué tal este? Que es que le da el primero, y qué tal que yo le dé el primero y tenga que darle todo, y nosotros con qué quedamos. Aló. ¿Qué pasaría donde ella no hubiera ejecutado la palabra? Se había muerto de hambre. Se había muerto de hambre. Pero ella fue e hizo como el hombre de Dios le dijo, como el profeta le dijo. ¿Por qué? Porque había una palabra. ¿Y cuál fue la palabra? Porque Jehová ha dicho: no escaseará la lina ni cesará el aceite hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. ¿Cuántos están recibiendo la palabra acá? Y a su nombre, a su nombre. Entonces, hazme a mí primero. ¿Por qué? Porque no va a cesar ni la harina ni el aceite. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces la mujer, con base a esta palabra, ella caminó en la palabra, le dio primero al hombre de Dios. ¿Y qué pasó? Y no escaseó la harina ni el aceite hasta que Jehová hizo llover. Ahora, ¿cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo? Porque no estamos hablando de una semana, de un mes. Estamos hablando de un tiempo significativo, que el puñado de harina y el poquito de aceite no cesó. No sé si usted entiende la dimensión de este milagro. Mírenme acá, ¿qué es un puñado? Un puñado, tengo entendido que es esto. ¿Sí o no? Esto es un puñado, ¿verdad? Este es un puñado, ¿correcto? Y un poquito de aceite. ¿Qué puedes hacer, Yalexi, con un puñado de harina? ¿Cuántos comen en tu casa? ¿Cuántos son? 4. Con un puñado de harina pueden comer 4. Sí, comen. Y hasta más, porque hay la palabra de multiplicación. Pero en lo humano, ¿será que se come con un puñado? Y más si usted tiene hijos hombres que comen tanto. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen al Rey de Gloria? Ahí, hermanos, hijos varones comen mucho. Aló. Pero yo quiero que usted se meta. Entonces, ahora, la mujer recibió una palabra de parte de Dios. Pero la mujer no tan solamente recibió la palabra, sino que la mujer accionó en la palabra. Caminó en la palabra. Entonces, ¿qué le quiero decir en esto? Para que la palabra, aleluya, haga un efecto en usted, para que la palabra se pueda cumplir en usted y en mí, amados y amadas, hay que accionar, hay que caminar en la bendita palabra. O sea, míreme, aplica la palabra. Aplica la palabra. Aplica tu palabra, la palabra en tu casa. Aplica la palabra en la calle. Aplica la palabra en tu trabajo. Aplica la palabra en tu estudio. Aplica la palabra en la iglesia. Donde quiera que estés, aplica la palabra. Vive la palabra. Y entonces esto va a provocar, señores y señoras, aleluya, le tengo una buena noticia. Esto va a provocar que a diario haya milagros en ti. ¿Será que alguien quiere eso? ¿Será que alguien quiere eso? Aló, ¿cuál fue el secreto de Jesús? A pesar de que Él era la palabra, ¿cuál fue el secreto de Jesús de ver milagros a diario? Porque todos los días Jesús vio milagros. Todos los días el Padre le respaldó. ¿Cuál fue el secreto? Jesús era la palabra, pero el mismo Jesús se sometió a su misma palabra.
Aló, y a su nombre. Él caminó en la palabra, porque Él era la palabra viviente. Él cumplió los mandamientos por nosotros. Él obedeció al Padre, obedeció a la palabra. Y entonces esto trajo consigo respaldo divino. Aló. ¿Qué tipo de respaldo trajo? Autoridad sobre los demonios, la multiplicación de panes y peces. Aló, y a su nombre. La sanidad de los enfermos, resurrección de los muertos y cantidades de cosas que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque Jesús caminó en la palabra. Él era la palabra y Él se sometió a su misma palabra y a su nombre, y los resultados fueron extraordinarios. Entonces, amados y amadas, si queremos ver a Dios, si queremos ver cosas poderosas ejecutadas a nuestro favor, indiscutiblemente hay que caminar en la palabra de Dios. Hay que vivir la palabra de Dios. Amén. Y hoy Dios te llama, termino con eso. Hoy Dios te llama. Hoy Dios te llama a que te tomes un tiempo, a que nos tomemos un tiempo y empecemos a aplicar la palabra a cada área de nuestras vidas. Y de esta manera seremos dimensionados a cosas mayores. ¿Pueden decir amén a eso? ¿Quieres seguir escuchando acerca de la palabra?